Buenos días, amigos. Desde Pirineo Sur, en su capital, Jaca. Ayer fue un día interesante. Por la tarde, a mitad de ya avanzado el Comité Federal, os recordaba que había que salvar a Pedro Sánchez, entre otras cosas, porque había unas presiones de tal calibre dentro del Comité Federal que era imposible que saliera nada bueno. Concretamente, un periodista que vivió los peores momentos de Suárez cuando el rey lo quiso echar de presidente de gobierno, del rey Juan Carlos, lógicamente. Un periodista que estaba al lado de Suárez y que vio todos aquellos momentos comentaba que también tenía noticias de que Pedro Sánchez y todos los miembros del Comité Federal que estaban con él estaban sufriendo unas presiones de tal calibre que era imposible que las pudiera soportar. Y si las soportaba, corría riesgo, decía el periodista, de una condena que se había producido. Pena de muerte, supongo que querría decir virtual, pero dado lo que se jugaban las distintas partes, todo es posible. Lo cierto es que fue una muestra más de cómo el bipartidismo se ha roto y uno de los partidos que lo componían ayer no tuvo inconveniente en sacrificarse en aras a conseguir que en España se siguieran practicando las políticas de austeridad europeas que tienen ya muy poquito recorrido, como os explicaré dentro de un rato. La realidad, la cruda realidad, es que Europa va fatal. Y lógicamente al ir tan mal Europa y tener problemas irresolubles como es el problema del Deutsche Bahn del que tanto hemos hablado, vamos a vivir unos meses terriblemente complejos y terriblemente difíciles, porque cuando un problema económico no se puede resolver, y de hecho ya lo hemos comprobado de 2007 a 2016, en que ha sido imposible sacar adelante la economía de Occidente, europea, Estados Unidos, Japón. Cuando las cosas van mal y hay gravísimos problemas y estos no se pueden resolver, cualquier soplo de aire, cualquier vuelo, cualquier aleteo de una mariposa puede provocar un crack financiero de consecuencias impresionantes y desde luego nunca visto en los últimos 2000 años que hemos vivido. En este continente, al menos la época que empieza con la muerte de Jesucristo. Ayer se jugaban mucha gente y estuvieron dispuestos a sacrificar el PSOE para siempre. Fantástico. A partir de ahí ya no nos queda más remedio que pensar que está complicado el resolver las cosas por lo que consideraríamos las vías legales democráticas tradicionales. Empezamos a ver complicado, como decía, el poder hacer política en estas condiciones. Pero no obstante vamos a intentarlo sobre todo con inteligencia. Es cierto que en estos momentos no queda más remedio, tal y cual quedan las cosas. Ciudadanos no es un partido propiamente dicho, es simplemente un apaño montado, como se sabe ya concretamente, una serie de empresas del IBEX, muy flojitas empresas del IBEX, dicho sea de paso. Ciudadanos ha perdido el norte, no sabe ni dónde está ni dónde irá jamás, y por lo tanto lo mejor que podían hacer era o integrarse en el Partido Popular o desaparecer ya para siempre, porque ya han dado bastante murga. Entonces nos quedamos solo con un partido, el Partido Popular, el partido más corrupto de los últimos 30 años, con diferencia, con un presidente de partido corrupto, en realidad el responsable máximo de Bárcenas, y por lo que la operación que llamamos todos Operación Bárcenas debería llamarse Operación Mariano Rajoy.
La realidad es que el Partido Popular, que ha estado trabajando duro para conseguir que ocurriera lo que ayer pasó en el Comité Federal, ha conseguido el apoyo, por descontado, de toda la prensa española, de toda la radio, de todas las televisiones. De la noche a la mañana han descubierto que el Partido Socialista, o mejor dicho, una parte del Partido Socialista, que en el fondo había sido elegida por las bases del PSOE, en su día 400.000 militantes, hoy posiblemente no más de 150.000 y seguramente dentro de unos días escasamente la tercera parte. El Partido Popular, digo, con la ayuda de las radios, prensa escrita, televisiones, especialmente con las maniobras de Felipe González, Rubalcaba, Juan Luis Cebrián y algunos pocos más, pero básicos sin dudas de ninguna clase, teniendo a Rubalcaba, que ayer en el Periscope de la tarde os lo situaba para que podáis saber exactamente de quién estamos hablando. El Periscope, ya sabéis, Ángel Gimeno, Ángel con mayúscula A, Gimeno con mayúscula G, for presidente, en Periscopio, que luego pasa a YouTube y pasa también a Facebook y a Twitter, en cualquier sitio lo podéis encontrar. Miradlo porque os lo describo y entenderéis exactamente quién ha sido el estratega, en realidad el fontanero, como siempre, a lo largo de 20 años en la Moncloa a las órdenes de Felipe González. Ayer dije que era la hora de pasar cuentas. Quiere decir, en su día aceptamos la ley de amnistía, que no nos gustaba un pelo, pero la aceptamos en aras a conseguir una democracia moderna que pudiera permitirnos parecernos a los países más avanzados de Occidente. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, los países nórdicos, si queréis Italia, Hungría ahora, un país líder en el este de Europa. Teníamos la ilusión de llegar a ser un Estado democrático moderno, un Estado en el que hubiera 3 poderes y que pudiéramos pensar que nos encontrábamos en un Estado de Derecho. El Consejo de Europa hace 4 días, como quien dice, nos ha denunciado diciendo que en España no existe Estado de Derecho. Porque el Poder Judicial no es independiente, simplemente depende del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sin dudas de ninguna clase, al menos en los grandes aspectos políticos del país. Y en general, me atrevería a decir que no solo de los aspectos políticos, también de los económicos. Quiero decir, el poder judicial español no es tal poder judicial. Se podría llamar una administración de justicia. Algunos autores dicen una administración de injusticia más bien, porque funciona bastante mal, esta es la realidad, pero no tienen la culpa los jueces. La culpa proviene de que los presupuestos no los controlan y los presupuestos, para más ir, se han dividido en 17 más 2 de las ciudades, 19 prácticamente presupuestos de las comunidades autónomas, que en el fondo son las que les pagan los salarios a los jueces que están lógicamente en estas comunidades autónomas. En España no hay poder judicial constitucional independiente. ¿Quién se lo cargó? Por descontado, sin ninguna duda, Felipe González, año 1985, con la aquiescencia de Fraga y el Partido Popular, que vio maravilloso que los jueces fueran nombrados básicamente por el Partido Socialista y el Partido Popular desde aquellos años. Bien, es un gran hándicap, pero sin embargo los jueces van avanzando. Poco a poco han ido metiendo en el trullo a unos cuantos sinvergüenzas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Y muchísimos más que entrarán. Estaba diciendo yo que tenemos que ir familiarizándonos y pensar, deberemos ir familiarizándonos y pensar en que si en un momento determinado les dejamos la posibilidad de hacer un Estado democrático moderno y no lo hicieron,
A lo mejor es hora de pasar cuentas sobre lo que se ha hecho en realidad y no sobre lo que queríamos que se hiciera. Estoy hablando, lógicamente, de la transición. Ayer lo comenté en el periscopio de la tarde que decía salvemos a Pedro Sánchez antes de que lo masacren. En fin, luego lo pensé y dije, a lo mejor es bueno que salga vivo del Comité Federal y luego ya veremos qué hacemos para contar con los socialistas de verdad que lógicamente existen. Ayer fue muy desagradable ver que los presidentes autonómicos del PSOE, muchos de ellos apoyados por Podemos para poder seguir gobernando, tuvieron la desfachatez, porque eso es desfachatez, de cargarse olímpicamente, sin ningún tipo de miramientos, a un secretario general que había sido elegido por las bases, lo que nunca había ocurrido en el Partido Socialista. O sea, el más legítimo, el más legal, el más votado, y resulta que se lo cargan. Muchas gracias, presidenta de Andalucía, presidenta incompetente como pocas, presidente de Asturias, presidente de Aragón, presidente de Castilla-La Mancha, presidente de Extremadura. Habéis escrito una página imborrable el día 1 de octubre que no olvidaremos nunca. Pero no penséis que vais a estar tranquilos y que todo va a seguir así. Habéis cedido al Partido Popular la posibilidad de mandar en este país, aunque sea transitoriamente, unos meses más, y os habéis equivocado. Porque ahora, desde Podemos, desde los socialistas de PRO, que todavía están con vosotros, a los cuales les abrimos las puertas de Podemos sin dudas de ninguna clase, porque no se puede estar en un partido en que se produce un golpe de Estado de estas características, ni siquiera en la guerra civil se hicieron semejantes animaladas. Los socialistas de PRO tenéis que coger los bártulos, mandar a tomar por saco a toda esta gente y a Podemos. Y desde Podemos vais a condicionar lógicamente al presidente de Asturias, al presidente de Castilla-La Mancha, al que tenéis que echar de inmediato, al presidente de Extremadura, que ha dado toda la impresión de ser un infiltrado del PP desde el primer momento, puesto que del PP lo fichó el Bellotari. Ha sido terrible como se lo ha currado el cabrón de él. Pero lo cierto es que al señor de Extremadura el Podemos lo puede echar mañana mismo, al de Castilla-La Mancha igual, al presidente de Asturias idem ad idem, y sin dudas de ninguna clase hay que empezar a cobrar facturas, porque esto no se puede consentir, pero bajo ningún concepto. Bien, el periscopio de ayer terminó así más o menos, y hoy empezamos, por decirlo de alguna manera, sobre un sobre un documento que preparamos por la noche, un poquito más indignados de lo normal, y por lo que voy a cogerlo para que no se me escape absolutamente nada. Ayer os decía en este documento, digamos, nocturno, pero frío completamente como un témpano de hielo, que la hora de la ira y la venganza está llegando, pero también hacía la advertencia de cuidemos de nuestros españoles que son capaces, cuando se lanzan, de organizar guerras civiles. Solo hemos vivido 6 guerras civiles, ahí contando las carlistas, lógicamente. 6 guerras civiles, no está mal para un solo país. Por lo tanto, no vayamos a la 7ª guerra civil. Y esto requiere inteligencia, y requiere hacer las cosas bien, requiere hacerlas mejor que el PSOE, requiere hacerlas mejor que el Partido Popular, lo cual es muy sencillito. Pero sobre todo lo que requiere es que la gente que represente a Podemos, más a la gente que venga del PSOE, más agentes de otros partidos incluso, que creo que en estos momentos tienen muy clara cuál es la situación, lo que tienen que tener en cuenta es que no se puede mandar a las administraciones a gente sin experiencia ni formación o información suficiente. No, porque si no termina siendo todo un carajal. En estos momentos no queda más otro remedio que echar una mano claramente al Ayuntamiento de Madrid para reforzar eso, que se ha dividido en 800 partes, lo cual resulta ridículo y tonto y no lleva a ningún sitio,
pero sin embargo se puede seguir haciendo una política, o se puede empezar a hacer una política seria en la Comunidad de Madrid que vaya pensando en el proyecto político-económico que la gente de Podemos, por descontado, más la gente de PSOE, los que queden como quinta, como una avanzadilla dentro del propio PSOE, pero juntos y en la misma línea que Podemos, deben ir pensando que en España se puede hacer un proyecto político y económico muy interesante que supere clarísimamente a lo que hizo el PSOE unos años atrás y al programa desgraciado que ha planteado el Partido Popular, que en el fondo ha sido un desastre total. No han sido capaces ni siquiera de contener el déficit y encima han tenido que enchufar en las comunidades autónomas 170.000 millones de euros, pero no porque dispusieran de ellos, sino porque Europa, la Unión Europea, nos los ha dejado para que España no cayera en quiebra. El Estado español, con las políticas de Rajoy, es indudablemente un Estado insolvente, completamente insolvente. Su banca es una banca insolvente. El déficit es de juzgado de guardia. No hay nada que se haya hecho medianamente decente y, por lo tanto, hacer las cosas bien no cuestan demasiado. Pero no hay que olvidar tampoco en qué contexto va a ocurrir todo esto. Os decía antes que vamos a ver en Europa muchos problemas. Nada que ver con los años 1910-20, o sea, la década del 10 al 20, y menos la década del 30 al 40, 1930-40, en la que comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939, tras concluir nosotros nuestra guerra civil del 36-39. Lo que está pasando en Europa en estos momentos es tan grave, tan grave, tan grave, que cualquiera que tuviera sentido común tenía que haber pensado que la cosa puede ser muy complicada en los próximos días y meses. Perdonad un segundo que quiero recoger una información que nos vendrá muy bien para seguir avanzando. Decía antes que Europa está muy mal, tiene grandes problemas. El Deutsche Bank alemán puede caer este lunes o el próximo o el siguiente, pero lo que sí que está claro es que los especuladores ya han señalado al Deutsche Bank como pieza de caza. Pieza de caza quiere decir pieza a cobrar. Y os puedo dar mi palabra, por la información de la que yo dispongo, que el tema es más serio de lo que parece. Estados Unidos lleva 9 meses señalando a Alemania como la distorsionadora de cualquier política económica global que permita sacar a todo Occidente de la crisis. Siempre que hablo de Occidente, hablo de Estados Unidos, Europa y Japón. Estados Unidos lo está intentando. Hemos hablado mucho, y ser hermano de los periscopios que hemos ido haciendo este verano, y recordaréis que a lo largo de 1945 hasta 1971, Estados Unidos, que había conseguido grandes reservas, tenía cantidades inmensas de oro, se pudo permitir perdonar la deuda prácticamente todos los países que habían participado en la guerra y a la vez invirtió en los mismos para volver a desarrollarlos y así aumentar el comercio y las transacciones entre Estados Unidos y los demás países. Esto lo hizo con Europa, sobre todo con Alemania, y lo hizo con Japón. No lo hizo, curiosamente, con el Reino Unido, que en realidad era su socio de referencia de siempre y en el que teóricamente debía confiar. No, confió en Alemania y se equivocó, por descontado. Pero 1971 llega y entonces Estados Unidos, con la guerra del Vietnam, se ha quedado sin divisas, se ha quedado con muchos problemas, es incapaz de, a los socios europeos que le piden que le cambien los dólares por oro, es imposible para ellos, completamente imposible el poder devolverlo. Por lo tanto, Estados Unidos toma una gran decisión para ellos, que es decir que a partir de ese momento el dólar sería simplemente el dólar. El único que la respaldaría sería los Estados Unidos, la Navy, las fuerzas militares de aviación y de tierra. Punto. Tan claro como así, de simple. Europa se encontró en ese momento en que no podía recuperar oro y que tenía unos billetitos por ahí funcionando que no servían exactamente ni para limpiar cosas con esos billetes. Bien, no le quedó más remedio a Europa que ligarse al dólar con un tipo de cambio determinado, cada una de las monedas, y desde el año 71 está claro que
ya del 45 al 71, había mandado a Estados Unidos. Del 71 al 2007, por poner la referencia de la caída de Lehman, de 71 al 2007 manda a Estados Unidos una vez más en el mundo y sobre todo en Europa. Bien, a partir de Lehman, el temblor aquel de Lehman, a partir de ese momento las cosas se complican, sencillamente porque ha habido una política neoliberal terrible, que ha fracasado estrepitosamente. ¿Por qué ha fracasado? Que era la pregunta que decía, que hacía la reina Isabel II de Inglaterra a los grandes genios de la City, incluso a los grandes genios de Wall Street. ¿Por qué los economistas tan inteligentes no habían sido capaces de ver esa crisis? La contestación que se le dio a la reina de Inglaterra, una reina seria que se preocupa y pregunta y dice: ¿por qué coño se hundió prácticamente el sistema monetario internacional en el año 2007? La contestación que le dieron fue que hombres muy inteligentes se habían creído dioses, en algún momento habían pensado que los modelos que habían desarrollado de riesgo eran más que suficientes para garantizar que jamás habría una caída de crecimiento y que en caso de que en un momento determinado la bolsa, los mercados de deuda cayeran, se recuperarían poco porque el mercado era capaz de regularse por sí solo. La mayor aberración que se ha dicho a lo largo de la historia en los últimos 5.000 años, pero con ella funcionaron. Y de hecho muchos Nobeles se han concedido de economía precisamente defendiendo que el mercado es capaz de resolver todos los problemas. Bueno, eso ya fracasó. El mercado se cayó, el neoliberalismo ha muerto, los bancos más grandes de Occidente están todos quebrados, hablando en plata, y no estamos hablando en broma. Algún banquito por ahí pequeño a lo mejor que ha sido medianamente honesto, cosa rara en los tiempos que corren, pero prácticamente los grandes bancos, todos los grandes bancos, los 5 grandes bancos americanos, el gran banco alemán Deutsche Bank, los grandes bancos del Reino Unido, están con unos problemas tan impresionantes que no tienen solución posible y están quebrados. Hay que buscar una solución, hay que cambiar el sistema monetario internacional. Seguramente vamos a ver la extinción de la banca, pero lo que está claro es que eso ha ocurrido del año 71 al año 2007. De ahí que os diga yo que el Deutsche Bank en este momento es el banco más sistémico de Occidente, y porque cuando las cosas van mal, los inteligentes tratan de aprovecharse de los menos inteligentes. Nadie tiene duda de que el sistema financiero alemán, el sistema bancario alemán, es un verdadero desastre desde hace 200 años. Los alemanes valen para unas cosas, pero no valen para otras. O sea, son capaces de hacerte una rotopala gigante de 2.000 toneladas en un tiempo récord y cogerte esta peña tan hermosa que estoy viendo yo delante, cogértela hoy 2 de octubre de 2016, y allá por el año, ya no 10 años, sino allá por el año 2021, después de haber estado las rotopalas sacando tierra, te convierten esa hermosa montaña en un inmenso lago que realmente demuestra que tecnológicamente son capaces de hacer, desde luego, pero también de destruir la naturaleza. Los alemanes son capaces de hacer esas cosas. Una montaña, cargársela y crear un lago. Sí, son capaces. Lo he comprobado personalmente porque he trabajado muchos años con ellos. Pero también son capaces en el sector financiero de hacer verdaderas animaladas por falta de conocimientos. El tema es cuando un alemán lo metes con productos financieros tóxicos. O sea, cuando un alemán, un inglés o un americano le enseña cómo deben operar con los productos financieros tóxicos, con los CDOs, con los CDS. La madre que los parió, los alemanes son incapaces de resolver ese problema. No tienen capacidad para hacerlo. La solución única suya es lo que han hecho ahora con el Deutsche Bank. Han traído un presidente del Reino Unido, porque son conscientes de que en Alemania no hay financieros competentes a día de hoy, como tampoco los hay en España. Vaya por delante la cosa. Y tiene bemoles, porque cualquiera dirá aquí que Ana Botín, el amigo González o el amigo presidente de Sabadell o del Popular, que han quebrado sus bancos ya 2 veces, esos tíos van por el mundo como si fueran gente inteligente, cuando cualquier pardillo como nosotros
podíamos sumar todos los conocimientos de los 4 grandes banqueros españoles y demostrarles en un debate, si tuvieran huevos las televisiones españolas para convocarlo, y demostraríamos, primero, que mienten siempre. Segundo, que no están preparados para lo que está pasando. Tercero, que no entendieron nunca los productos financieros. Cuarto, que a base de hipotecas estúpidas consiguieron quebrar España y quebrarse a sí mismos. Hablo de España, pero no me quiero escapar de Reino Unido. Mejor dicho, de Reino Unido, que también podría hablar cosas, pero de Alemania. En Alemania nunca ha habido buenos financieros. Ni los ha habido ni los hay. Y por lo tanto Alemania está incapacitada para resolver el problema. ¿Cómo resuelve Alemania los problemas? ¿Cómo resolvió los problemas del euro en Grecia o en Chipre? A patadas, a martillazos. Y eso no puede ser, porque a martillazos no se pueden resolver las cosas. Y menos cuando puedes afectar a 12 millones de personas o a los habitantes de esa hermosa isla de Chipre, que desgraciadamente para ellos siempre tiene problemas entre turcos y griegos. Alemania se ha portado, aparte de ser pésima financiera, que nos ha estado engañando durante años, a pesar de ser lo peor de lo peor en cuanto a equipos humanos capaces de sacar las finanzas adelante, resulta que tienen un comportamiento bestial, animal casi, y tratan a la gente como si fueran esclavos. Han tratado a griegos y chipriotas como si fueran esclavos. Han intentado tratar a los italianos y a los españoles como si fueran esclavos. A los españoles les consiguieron que recortáramos nuestra Constitución y que cediéramos nuestra soberanía a Europa y a ellos. Volvemos a Mariano Rajoy y a la vicepresidenta. Han estado trabajando para Angela Merkel, para Berlín, ni siquiera para la Unión Europea durante 4 años. Y con esa gente no podemos ir a ningún lado. Ni con los alemanes, ni con Mariano Rajoy, ni con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que han manipulado los medios de comunicación en estos últimos 4 años, sacrificando a algunos buenos directores como el de La Vanguardia y el del Mundo, que en el caso de La Vanguardia no ha sido demasiado destrozo el que ha provocado, pero en el caso del Mundo tenemos un periódico que prácticamente está muerto. También ha salvado al país de Cebrián, al país de los que prepararon el golpe de Estado dentro del PSOE. ¿Por qué esta gente hará eso? ¿Por qué esta gente será capaz de sacrificar un partido del que habían vivido, pero además espléndidamente? ¿Por qué? Pues porque seguramente saben que las cosas van a peor, como os estoy diciendo yo, que Europa va a ser incapaz de salvar al Deutsche Bank, que el Banco Central Europeo no tiene ninguna posibilidad de salvar a un banco que tiene 50 y tantos billones de euros de derivados, que si lo ponéis en dólares, indudablemente lo tenéis que multiplicar por 1,12. O sea que nos vamos por 60 y tantos billones de dólares. Los derivados del Deutsche Bank, 67 billones de dólares de 12 ceros, tienen un potencial de explosivo de tal categoría que cada billón de euros de esos derivados puede multiplicarse por 10, por 20 e incluso por 30 en algunos casos, y provocar un agujero en la economía alemana, que simplemente produce a lo largo del año no más allá de 3 billones de euros, puede provocar un agujero, desgraciadamente, de casi 500 billones de euros. Fijaros la barbaridad que acabo de decir. El Deutsche Bank solito, con la genio esa Angela Merkel, que es un bicho de cuidado, con Wolfgang Schäuble, el ministro de Hacienda, que es un hijo de su madre, por no llamarle como deberíamos llamarle, han sido capaces de cargarse o permitir que el Deutsche Bank hiciera lo que le diera la gana y terminara completamente muerto. Pero tan muerto, el agujero que provoca es tan grande, que no hay dinero en el Banco Central Europeo para poder salvarlo. ¿Os imagináis que el Banco Central Europeo, que se mueve escasamente con cifras de activos de 3 billones, 2, 4, 5, hasta 6 como mucho billones de euros, que de la noche a la mañana tuviera que resolver un problemón de 500 billones de euros?
Este es el problema. Por lo tanto, el Banco Central Europeo puede verse afectado y desaparecer del mapa. El euro, moneda de la que os hemos dicho 1000 veces, que no vale para nada, que el euro como mucho es una muleta del dólar, si los americanos tienen ganas de usarla como muleta, el euro solo vale para que los chinos puedan jugar un poquito más con 2 o 3 divisas. El euro es un muerto, no vale nada. Y lo veremos en los próximos tiempos, antes de lo que parece. No puede soportar, el euro no puede aguantar ni un minuto más si cae el Deutsche Bank. El problema del Deutsche Bank, como os decía, es que Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, en conexión estrecha con el secretario de Estado americano del Tesoro, que es Jack Lew en estos momentos, y en su día Geithner, dos grandes economistas sin dudas de ninguna clase, pues vienen Jack Lew y Christine Lagarde, de alguna manera, al denunciar que el Deutsche Bank está quebrado, al denunciar y decir que es el banco más sistémico de Occidente, en realidad lo que estaban señalando los especuladores era el camino para cargarse el Deutsche Bank para siempre. El Deutsche Bank tiene hoy día una contabilidad falsa, pero dentro de la contabilidad falsa, y lo diré y lo explicaré un poco más. En bolsa vale escasamente, ha caído en 3 semanas casi un 30% o un poquito menos, pero más o menos de ese orden. El Deutsche Bank ya no hay hijo vecino que lo pueda aguantar, porque cuesta muchísimo dinero. Pero el problema no es eso, sino que dicen ellos que el valor del Deutsche Bank es del orden de 1,5 billones de euros, cuando en realidad en bolsa, en estos momentos, posiblemente el lunes, escasamente valga 15.000 millones de dólares, o 15.000 millones de euros, perdonar, pero de esos 15.000, Estados Unidos de momento le ha puesto una multa de 13.000 millones, que aunque la rebaje a 3 o 4, me es igual. El valor teórico de bolsa el lunes sería de una cifra aproximada a los 10.000, 12.000 millones de euros. De unos activos y pasivos del orden de 1,5 billones. Lo que están intentando especuladores importantísimos del mundo entero, porque no solo los americanos saben especular, van a tratar de quedarse de ese 1,5 billones todo lo que pueden. O sea, para que os hagáis una imagen, una idea clara. Quieren comerse con patatas fritas la mitad del PIB alemán a través del Deutsche Bank. La mitad del PIB alemán. Y además dejarlo caer. Y además los derivados dejárselos a Angela Merkel. Y si los coge, que a lo mejor tendrá que coger algo, la Unión Bancaria Europea o el Banco Central Europeo. Menuda torta. Imaginaros lo que estamos hablando. Toda Europa produce como mucho el PIB es de unos 14-15 billones, sobre todo la gente que está en la zona euro. Y resulta que tenemos un agujero, solo en derivados, de 50 y tantos billones de euros que se pueden convertir de la noche a la mañana si explotaran esos derivados. Hemos hablado tanto de derivados que simplemente os recomiendo que volváis a los periscopios del verano, de final de julio o de mediados de julio en Madrid y desde todo el mes de agosto en Pirineo Sur, en la capital de Jaca, hemos explicado los derivados 1 y 1000 veces para que entendierais por qué decimos que son como bombas atómicas. Pues bien, esos derivados son los que se van a cargar a Merkel, se van a cargar a Alemania y se van a cargar prácticamente por un tiempo sustancialmente largo lo que es la economía europea. Y por descontado ahí estamos los españoles. ¿Qué es lo que han debido valorar Felipe González y compañía cuando han visto la situación? Nos interesa que es mejor que muera el PSOE y que se salve el PP. El PP, el de la ley Mordaza, el de las corruptelas por todos los lados, el de las corruptelas por Valencia, el de la operación Púnica, el de la operación Gürtel, el de la operación Patatín, la operación Patatán, 800 operaciones a lo largo de toda España, en la que tienen implicados a prácticamente más de 1000 dirigentes de todos estos años y que todavía están operando. O sea, que pretenden que el Partido Popular, un partido corrupto hasta las cachas, con el presidente del partido y todo el mundo implicado en la corrupción, pretenden que nos resuelva los problemas de España, cuando su único problema es ver cómo salva a sus dirigentes de que entren en el trullo.
votantes del Partido Popular, desde luego no tenéis perdón de Dios, porque estos jodidos en realidad lo que han hecho es cargarse la economía de España y cargarse vuestras economías. Porque, insisto, España debe 1,5 billones de verdad de euros a nivel de Estado español. Las autonomías han tenido que recibir 170.000 millones de euros en 4 años escasos. Las autonomías están tan quebradas como el Estado español. Cuando uno está quebrado están todos los demás quebrados. El montón pone cada idiota, pero la realidad es que cuando está hablando sabe que no hay ninguna posibilidad de salir adelante y lo único que quiere es intentar ganar un poquito más de tiempo a ver si pueden impedir que otro más entre en el trullo. En realidad, lo que yo propongo desde Periscope y lo que propongo desde Podemos y de los socialistas que queden, como digo, en el PSOE o fuera del PSOE en Podemos, lo que espero de todos ellos es que elaboren una ley clarísima en la que se diga que político que mienta en el Parlamento o político que mienta en una televisión comprada, como puede ser la Sexta, como puede ser la 4, como puede ser la 3, como puede ser la 5, como puede ser la 1, como puede ser la 2, como puede ser 3DTV, como puede ser todas las televisiones, radios y prensa de España, cualquier político que mienta, hay que hacer una ley que los condene a 10 años sin posibilidad de redimir penas. 10 años el que diga una mentira. Y este baluarte lo tiene que tomar Podemos. Porque Podemos tiene ahora una gran responsabilidad. La crisis europea es fortísima. En un momento determinado Podemos tuvo miedo a seguir defendiendo lo que había dicho al principio. Podemos tiene que seguir defendiendo lo que es la renta básica, pero dándole un toque sutil, que es, en vez de hablar de renta básica, que podemos seguir hablando si queréis, es mejor hablar de modificar el impuesto sobre la renta de personas físicas de forma que pueda dar lugar a grandes devoluciones para aquellas personas que realmente tienen mucha necesidad. El que tengan menos de esa mucha necesidad, pues recibirá aportaciones por ese impuesto negativo de la renta de personas físicas. Esto lo hemos hablado con un viejo amigo de la Universidad de Harvard, en el IES de Barcelona, en alguna ocasión, Martin Feldstein, un gran tipo que siempre dijo que el euro era la mayor monstruosidad que se podía haber hecho en Europa. Martin Feldstein es uno de los que ha trabajado a fondo este tema y nos ha convencido. Se puede aplicar la renta básica, pero corregida. No se puede aplicar a los 46 millones de españoles, sino que hay que aplicar utilizando el impuesto de negativos de la renta de personas físicas como una solución perfecta para la gente más necesitada. Esto nos lo propondrá el Partido Popular, faltaría más. Y no es que Martin Feldstein sea un tío de derechas o de izquierdas o superderechas, ultraderecha, ultraizquierdas. No, no, no. Es una persona normal como nosotros. Y la gente de Podemos también tiene que aprender a ser normal. No hay que hacer planteamientos que asusten al miedo, porque resulta idiota, porque además eres incapaz de defenderlo. Sin embargo, esto que acabamos de decir, impuesto negativo de la renta de personas físicas, es una solución para ese gran problema que en el fondo es inevitable que resolvamos y pongamos en marcha. Y además, fácil, no es difícil, es muy sencillo de poner en marcha. Antes os decía que los partidos estos nuevos, porque el Ciudadanos, como digo, lo mejor que puede hacer es desaparecer, porque un partido comprado por una élite económica quebrada es un partido que no puede ir muy lejos. El Partido Popular tampoco puede ir muy lejos, y aquí nos dirigimos a los jueces. Los jueces también pueden ayudar a sacar este país adelante. Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial se elige como se elige, al igual que el Tribunal Supremo. Ya lo cambiaremos en su momento. Pero mientras tanto, los jueces lo que pueden hacer es ir aprovechando la ley, ir aprovechando la propia Constitución, para ir aclarando que si un partido se ha financiado a lo largo de los años con fondos públicos a base de conceder contratos a verdaderos sinvergüenzas que les pagaban a cambio unas cantidades de dinero, si un partido se ha financiado así, se ha financiado ilegalmente. Sí que se ha modificado la ley un poquito, pero no suficiente. Hay que echar mano de la Constitución. Un partido que juega con ventaja
un partido que tiene financiación ilegal mientras los demás no la tienen, ese partido tiene que ser expulsado del arco parlamentario. Y si las corruptelas de sus gentes están en todas las autonomías, están en todas las diputaciones donde gobiernan, están en todos los ayuntamientos, llegan al último puto rincón de España, esa gente, ese partido, como pasó en Italia, debe ser ilegalizado. Y el Partido Popular, el Partido Socialista desaparecerá. Pero el Partido Popular tiene que desaparecer porque lo tenemos que ilegalizar. Es nuestra obligación como ciudadanos españoles responsables de lo que le pase a este país. Ilegalizar. Que busquen otro partido y vayan metiéndose, aunque por favor, que los corruptos desaparezcan del Papa. El Papa ha dicho 1000 veces que los corruptos no tienen perdón. Y tiene razón. La corrupción tiene que desaparecer, por las buenas o por las malas. Si hace falta, tendremos que recuperar instituciones históricas. Si hace falta, tendremos que pedir ayuda a Estados Unidos, al FBI y a la CIA, para que nos ayuden a que, una vez cazados los corruptos, devuelvan lo que han robado. Como sea, legislaremos lo que haya que legislar para que puedan devolver lo robado. Porque lo cachondeo total que hay en España es que encima, en la transición, se legisló de forma tal que con tanta contemplación los delincuentes estaban en el mejor de los mundos. No es de recibo que verdaderos sinvergüenzas, como vemos estos días en Galicia, en Madrid, están recusando a jueces sin motivos de ninguna clase, dirigidos precisamente por el Partido Popular. Un Partido Popular que solo tiene como finalidad proteger a corruptos no puede estar circulando y viviendo ni participando en la política de este país. Es que es así de claro. Hagan otro partido, pero no con el señor Rajoy, ni con Soraya Sáenz de Santamaría, ni con el señor Montoro, ni con el señor de Guindos, ni con el señor García Margallo, ni con ninguno de los que forman hoy día el gobierno. Ni con el señor Feijóo. Y no quiero seguir insistiendo en sus veranos con un tío del narco. No puede ser que un partido así pueda gobernar. Pero entonces volvamos al punto de partida y recojamos las ideas que he ido pensando anoche después de ver que esto va muy mal y puede ir peor si no lo evitamos. Vamos a ver, yo decía, y me vais a permitir casi que lea rápido porque me están diciendo que se me ha hecho muy tarde. La hora de la ira y la venganza, así empezaba yo, sin llegar a la séptima guerra civil. La sexta guerra civil fue con Franco, 36-39. Y de 39 a 75, la verdad que fue terriblemente entretenida la cosa. Diente por diente, ojo por ojo, con matices. No hay que pasarse. Lo que está claro es que de momento la casta no se ha cargado físicamente a Pedro Sánchez, no por falta de ganas, pero sí que se lo ha cargado políticamente. No tiene solución, en mi opinión, por mucho que quiera hacer en el futuro y presentarse a unas primarias. Los partidos, desgraciadamente, en España no funcionan así. Igual que decía ayer que un secretario general no se va si no quiere, Pedro Sánchez podía haber hecho más cosas que yo le había sugerido, pero no las hizo. Y por eso hoy está fuera. Es cierto que aguantar eso hay que tener experiencia, años, y estar dispuesto a utilizar las mismas armas que utiliza al contrario. Entre otras cosas, tener controlado al señor Felipe González, aunque sea bajo procesamiento, precisamente porque lo denuncias por crímenes contra la humanidad, que fueron los que se cometieron cuando 2 etarras fueron asesinados. Y él era la X del GAL. ¿Ten entretenido a Felipe González con eso? ¿O tenlo entretenido porque tiene un palacio en Marruecos? ¿O tenlo entretenido por 1000 cosas más? A Rubalcaba, tenlo entretenido también. ¿Cómo coño puedes pactar con etarras allá en Francia? ¿Cómo puedes estar pactando con etarras? ¿Cómo puedes estar pactando con la masonería judicial francesa? ¿Cómo puede estar pactando guarradas? ¿Cómo puede estar utilizando los servicios de seguridad con los servicios de la policía, con gente muy tuya, para hacer lo que te consideras conveniente, que no es precisamente lo mejor para España? A Rubalcaba había que tenerlo controlado. Pedro Sánchez,
Lo siento, pero fue un grave error. Hay que tener controlado a Juan Luis Cebrián. Tiene una empresa y un periódico quebrado. Todo el grupo está quebrado. Hay que tenerlo controlado. Hay que tener controlada a Susana Díez, que en el fondo es una chica muy cortita, muy cortita, muy cortita, muy cortita, nombrada por 2 presidentes corruptos de Andalucía que ahora van a ser juzgados y condenados con seguridad absoluta. No, hombre, no, hay que tenerlo controlado. Tampoco se puede permitir que Pepiño Blanco esté todavía en la Unión Europea y tenga voto en el Comité Federal. ¿Cómo puede tener voto en el Comité Federal un tío que fue ministro de Fomento, que hizo un tren de Madrid a Angrois, Santiago, un poco más largo en realidad, pero que hace un tren que parece un tren Frankenstein, porque en cada tramo funciona de una manera distinta? ¿Por qué creéis que hubo 80 muertos en Angrois? ¿Por qué en España se tapa que hubo 80 muertos de verdad y la justicia no indaga como debiera para poder sacar eso adelante? ¿Por qué tenemos que ir a Europa a conseguir que Europa nos resuelva que realmente hubo problemas muy graves en el talgo de Angrois y que ese talgo no debe funcionar, que hay que sacarlo de las vías? Porque ayer, antes de ayer mismo, en León se salió de las vías. Y ya podéis echarle la culpa que quierais a las vías o al túnel o a lo que queráis. Gracias a Dios que estaban dentro del túnel, los vagones no pudieron volcar. Cuando los vagones del talgo vuelcan y van a alta velocidad, tienen la mala leche de romperse. Y cuando se rompen, el aluminio del que están formados los vagones corta como verdaderas cuchillas. Cortan el cuello, las piernas, la cabeza, todo te lo cortan. Ese tren no puede funcionar en España. Fijaros lo que estoy diciendo. Para decir esto tengo que tener una seguridad y una información tan exhaustiva de lo que pasó, que la tengo, que puedo denunciarlo públicamente. Para que lo oigan todo el mundo, desde Nueva Zelanda hasta Chile, desde Chile hasta Cape Town, a Ciudad del Cabo, desde Ciudad del Cabo hasta New Delhi, desde Ciudad del Cabo hasta el norte de Alaska. Todo el mundo a través de Periscope, y por eso te os recomiendo tanto que lo utilicéis. Esto es mejor que una cámara de televisión, esto es mejor que la Sexta, que la 4, que la 3, que la 5, que toda esa panda de televisiones compradas. Esto no se puede comprar. Es imposible comprar y llega a todo el mundo. Utilizar Periscope, una aplicación muy sencilla que la podéis coger en Samsung o la podéis coger en iPhone. A mí me gusta más el iPhone que Samsung porque trabajan mejor los chicos del valle, de aquel hermoso valle de California. Coger el Periscope y utilizarlo para contar todas estas cosas. Porque en España no se juzga lo que ha pasado. Los jueces solo ven culpa al principio en el maquinista, ahora poco más quieren ver alguno más. Claro que sí, tenéis que ver mucho más, hijos. Tenéis que ver a Renfe, tenéis que ver a Adif, tenéis que ver a todas las empresas que han participado en el proyecto, las de los métodos, de los temas electrónicos y las que diseñaron el segundo y el penúltimo vagón. Tenéis que ver que el desarrollo tecnológico, el diseño, es incorrecto. Y calcular los momentos de vuelco os daréis un susto de muerte. Si la gente supiera el momento de vuelco que tiene el segundo vagón y el penúltimo, no se montarían en el tren, pero no lo saben, lo sabemos los técnicos o los políticos que nos gusta la técnica. Hubo otro accidente y ese tren debe salir, y otro culpable es lógicamente el exministro Pepiño Blanco. Y es culpable la exministra Ana Pastor, porque hizo las 1000 para seguir vendiendo trenes por el mundo, que me parece muy bien que vendamos trenes, pero me parece mucho mejor que sean trenes que garanticen la vida de los ciudadanos de uno u otro país que se montan en un tren pensando que están seguros. Y eso una ministra no lo puede hacer. Luego pasa lo que pasa. Cuando una ministra no tiene pajoletera idea de nada, especialmente como mucho de sanidad, lo que no puedes hacer es meterte de ministra de Fomento y irte a Arabia Saudita a resolver los problemas de la arena del desierto con el tren que también ofertó España. O sea, para tapar los problemas hay que mentir. He dicho que 10 años de prisión para el ministro o político que mienta en el Congreso de los Diputados o en el Senado o incluso en una televisión o a la salida de un Consejo de Ministros, a los que nos tiene acostumbrados la vicepresidenta que miente, pero vamos, como no se puede uno ni imaginar.
El otro día decía que la justicia había ahorrado mucho. Sí, sí, ha ahorrado mucho, muchísimo. La justicia hay que recuperarla para los ciudadanos. Recuperar la justicia quiere decir que hay que recuperar que sea independiente, que a los jueces ya no los vuelva a elegir ni Soraya Sáenz de Santamaría, ni Mariano Rajoy, ni Felipe González, ni menos el capullo que va a presidir la comisión, el señorito presidente de Asturias. O Susana Díaz. ¿Pero dónde coño vamos con gente que no tiene pajoletera idea, tener responsabilidades que pueden provocar muertos, coño? No puede ser, y vuelvo a Podemos. Podemos tiene que poner en el Ayuntamiento de Madrid y en su colaboración en el Ayuntamiento de Barcelona y en Valencia y en la Comunidad de Valencia tiene... me he olvidado de Simón. A Simón lo tienen que echar pasado mañana, ya. Por obligación. Por traidor a las ideas socialistas, si alguna vez las tuvo. Esta es la realidad. No podemos tener en el mundo gente al frente de instituciones importantes que no tienen pajoletera idea de nada y que en el fondo a la hora de la verdad se ponen al servicio de los más corruptos de este país, y en ello incluyo a la vieja clase socialista encabezada por Felipe González, que no olvidéis jamás que Aznar dijo que lo metería en el trullo, y Aznar habría que meterlo en el trullo por no haber metido en el trullo a Felipe González cuando tenía la posibilidad de hacerlo. Porque si Felipe González había creado el GAL, era responsable, y si era responsable político, tenía que haber desaparecido de la política para siempre. Y esta semana pasada no debía decir que Pedro Sánchez le había mentido, porque era mentira. Felipe González también sabe mentir en público y también habría que meterle 10 años por mentir si consiguiéramos esa ley. He dicho, y es lo más preocupante en este momento, que Podemos tiene la capacidad y la posibilidad de hacer un proyecto político-económico que sea avanzado, muy avanzado. Entre otras cosas porque hay gente en Podemos, entre los que me cuento, que tenemos la capacidad de ofrecer, con otros muchos más, porque somos muchos, tenemos la capacidad de ofrecer un proyecto que, sin renunciar a lo mejor del capitalismo, que el capitalismo también tiene cosas interesantes, eficaces y eficientes, y hay que entender eso también, utilizando lo mejor del capitalismo tenemos que ser capaces de pasar a lo que el fracasado neoliberalismo nos ha dejado como herramientas para pasar a una etapa más en la historia del mundo, en la historia económica y política y social, el poscapitalismo. Debemos pasar al poscapitalismo y ofrecer un proyecto que no lo haya pensado ni proyectado nadie en Europa todavía. Desde España podemos hacerlo. Necesitamos gente preparada. Y los que no estén suficientemente preparados tienen que dar clases, las que haga falta, miles de clases cuando salen del trabajo del ayuntamiento, de la comunidad. Cuidado, no solo los jóvenes de Podemos. Mariano Rajoy no tiene ni puta idea de economía ni de nada que se le parezca, ni sabe que es un derivado, todavía menos que Merkel. Rajoy no sabe que Alemania se va a venir abajo. Es que no lo sabe, es acojonante que no sabe que el Deutsche Bank se hunde en cualquier momento. No podemos tener gente incompetente. Si hay que ir a dar clases, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, señor Montoro, que has organizado un carajal con el sistema fiscal que no hay por dónde asegurar hoy día que haya unos ingresos suficientes para cubrir los gastos, señor de Guindos, señor director de Lehman Brothers, que fuiste uno más de Lehman Brothers, que hundiste esa empresa que provocó un temblor de tierra, un temblor financiero como no habíamos visto en los últimos 50 años. Y eso no es nada al lado de lo que va a venir cuando caiga el Deutsche Bank. ¿Os dais cuenta? De temblor pasamos a terremoto. Terremoto de grado 10, que no ha habido nunca uno así en la historia de estos últimos 2000 años. Y se puede demostrar con datos, números en cualquier sitio. Pero en las televisiones no quieren hablar, no nos dejan hablar. A los directores que nos preguntan no les permiten decir lo que les hemos contestado. Nosotros hemos dicho que había que salir del euro y cuanto antes mejor. Y ahora resulta que saldremos del euro. Claro que saldremos. Cuando se hunda el Deutsche Bank y el euro no nos quedará más remedio. ¿Alguien ha preparado las planchas de billetes para emitir moneda que nos permita, por lo menos, aunque sean billetes fiat, el poder sobrevivir, el poder mantener una vida razonablemente normal entre los ciudadanos, entre las empresas, entre ciudadanos, empresas, entre empresas y administraciones?
¿Se dan cuenta de que necesitamos una moneda por si acaso el euro se cae? ¿No saben que Alemania y Holanda prepararon florines y marcos otra vez en el año 2012? No estamos tan lejos. Es que no se enteran de nada. Nos tenemos que enterar los demás cuando ellos tienen acceso a más información si quieren. Lo que pasa es que la diferencia que hay entre unos y otros siempre es la misma. Unos son tontos del culo y otros son inteligentes, así de sencillo. Y esa es una gran diferencia. ¿Hay que formarse? Pues hay que formarse, chicos de Podemos, no tengáis ninguna duda, no pasa nada, no es vergonzoso el que uno sea teniente de alcalde y no tenga pajoletera idea, pero lo que sí que es responsable de él es que tiene la obligación de formarse. Y si no, de contar con gente que le pueda echar una mano para, mientras se está formando, pueda ir resolviendo los problemas. Podemos tiene que poner en los ayuntamientos y en las autonomías gente válida. Y tiene que echar al Partido Socialista ya definitivamente, especialmente a los traidores que han cometido un crimen de lesa majestad. Podemos tiene una gran responsabilidad. Ayer oí a uno de sus miembros y lo vi asustado. Podemos no está preparado para tomar la responsabilidad de gobernar España. Eso decía él. Yo no estoy de acuerdo. En realidad no hace falta tanta gente. Yo pondría sobre la mesa a 1000 personas preparadas, honradas, que si uno fallara le cortaríamos una mano si se le ocurriera coger un euro, pero 1000 personas muy preparadas, muy formadas, que podrían sacar todas las autonomías y este país adelante. 1000 personas preparadas, honradas, con experiencia, con capacidad de negociar con una Angela Merkel y dejarla en ridículo, con capacidad de negociar con François Hollande y hacerle reconocer que no tiene pajoletera idea de nada. Personas que cuando están en la City saben moverse, que cuando están en Washington o en New York se saben mover. Personas que respetan a la gente inteligente, pero que también consiguen que los demás reconozcan que ellos son también inteligentes. Necesitamos gente muy preparada para poder abordar todo lo que nos viene. Porque no es una broma, coño, no hemos visto nada ni parecido. Esto es peor que una guerra mundial. Y de momento, si queremos seguir con los métodos antiguos, pues sigamos con lo mismo. Bueno, amigos, leer el artículo que preparamos anoche en Facebook, en Twitter, lo encontraréis en todos los sitios. Merece la pena. Decía al principio, como os he dicho antes, que aunque ha llegado la hora de la ira y de la indignación, tenemos que ser capaces de funcionar sin venganza, pero eso sí, controlar a todos los hijos de perra que han traicionado al PSOE, controlar a toda la gente del PP que ha sido capaz de comprar a todos los medios de comunicación y tenerlos bajo vigilancia permanente, al menos hasta que consigamos que sean ilegalizados. Desde Pirineo Sur y su capital Jaca, Ángel Jimeno. Amigos, mañana posiblemente dejaremos esta tierra tan maravillosa a la que os invito desde aquí y seguiremos peleando en la caverna madrileña, una caverna que huele, que apesta por culpa de tanto corrupto. Saludos a todos, amigos.